Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Emanuel Abraham Bolón y hoy les voy a explicar el zero conditional, la primera condicional y la segunda. Pues voy a empezar hablándoles de la cero condicional, que es, bueno, pues se utiliza para expresar hechos que siempre son verdaderos, como por ejemplo hechos científicos. Cuando se usa el cero condicional, se usa para hablar de verdades generales y se hacen para el conocimiento práctico diario. Para crear algunas oraciones en el cero conditional en forma afirmativa van de la siguiente manera. Van con if más sujeto más presente simple más otra vez sujeto más presente simple. En las oraciones, ya sea con la cero condicional, con la primera condicional y con la segunda condicional, al momento de terminar el presente simple, siempre debe haber una coma y empieza por el sujeto y el presente simple. El cero condicional cuenta de dos presentes simples. En la forma negativa es un if más un sujeto más do not o does not más verbo en infinitivo más sujeto otra vez, que es cuando inicia la otra oración, más do not o otra vez does not, más verbo en infinitivo. Y para crear oraciones interrogativas es el if más sujeto más verbo en infinitivo más el will más el auxiliar más el presente simple y más la question word o el signo de interrogación. Bueno, un ejemplo que yo les puse de la cero condicional es: if you mix red and blue, you hear purple. O sea, si mezclas rojo y azul, obtienes morado. Aquí, como ven, estoy utilizando la coma para dar como que causa y efecto. Esta es en afirmativa. Voy a hablarles ahora de la primera condicional. Ya terminamos de hablar con la cero condicional. ¿Qué es la cero condicional o a qué se refiere? Se refiere a acciones o eventos probables y realistas. Cuando se usa la primera condicional para hablar de acontecimientos del futuro que son probables en una situación determinada. Para crear estructuras de forma afirmativa en la primera condicional, van casi de la misma manera que la cero condicional, pero cambian un poco. Por ejemplo, es el if más el sujeto, más el presente simple, más el sujeto, más el will y por terminar el verbo en infinitivo. Esas son de la afirmativa. Va la negativa, es el if más sujeto, más do o does not, más presente simple, más sujeto, más will not y verbo en infinitivo. Y por último la interrogativa, que sería will más sujeto, más verbo, verbo en infinitivo, más if, más sujeto, más verbo en presente simple y por último la question word o el signo. Un ejemplo que puse aquí de la primera condicional es: if it rains, you will get wet. Si llueve, te mojas. Y esa es la primera condicional. Los ejemplos que puse son todos en afirmativo. Ahora les voy a hablar de la segunda condicional, ya para terminar. La segunda condicional cuenta con, o qué es, se refiere a situaciones que no son reales y de cuáles serían o podrían ser sus consecuencias. ¿Para qué se utiliza la segunda condicional que diga? Se utiliza para formar oraciones donde tanto la condición como el resultado son hechos reales. Por ejemplo, la estructura es la cláusula principal es el sujeto más el will más verbo en infinitivo sin el to. La cláusula con if es el if más sujeto más verbo en pasado. Y esa sería la cláusula con if y la cláusula principal. Un ejemplo que puse aquí de la segunda condicional es: if Steve leave work early, he would spend more time and had come. Que traducido sería: si Steve saliera antes del trabajo, pasaría más tiempo en casa. Y bueno, estas son mis explicaciones de la cero condicional, de la primera condicional y de la segunda condicional. Y espero les haya gustado y les haya entendido. Y muchas gracias.